18:31, estamos de regreso en Hora de Elegir aquí en Radio Pauta, donde estamos recién escuchando los comandos, cuál era la situación, más bien frío en general el ambiente, y es momento de pasar a otra etapa de análisis de los datos que tenemos hasta el momento y las proyecciones que se pueden hacer, Claudia. Y además le queremos dar la bienvenida porque ha regresado al país. Lo veíamos desde lejos porque no dejó de estar presente, pero lo hacía todo desde Chicago. Chicago se encontraba el señor Cristóbal Belolio, académico de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez, columnista de Radio Pauta, cientista político. ¿Cómo estás? Qué bueno verte. Un gusto estar con ustedes. Para nosotros también, imagínate. Vine a votar la primaria. Me pareció tan entusiasmante. Que viajaste de Chicago. Solo para eso. Ya, escúchanos una cosa. Estamos todavía muy preliminarmente, sabemos primero que este es un dato clave, cuánta gente participó, cuánta gente logró mover, no solo en la primaria. Aquí también va a haber una medición de fuerza respecto de cuánto está pesando, cuánto influye, cuánto permea el mundo de la izquierda, de la centroizquierda, ¿no es cierto? El oficialismo en su nueva versión. versión. Y también, esta cosa que se empezó a estrechar entre Janet Jara y Carolina Toá, y estamos viendo mesas donde Janet Jara, hasta ahora, todavía falta, pero pareciera ser que está con ventajas. Sí, o sea, yo creo que la temperatura ambiente, lo que mostraban esas encuestas que supuestamente no debíamos conocer, pero igual conocimos, era que Jara iba a ganar. Sí. O sea, yo no conversé con nadie que supiera de este juego en las últimas 2 semanas que me dijera algo distinto. De hecho, la sorpresa en las últimas 2 semanas habría sido... iba arriba, sería más justo que iba decir, arriba, no más que decir que iba a ganar. Que iba arriba porque esto es como el juego de las tendencias. O sea, ¿quién es el que... ¿En qué momento te pilla la elección? ¿Te pilla cuando vas en la curva ascendente o te pilla cuando vas en la curva descendente? Y parece que Jara lo hizo todo bien y para todas todo se complicó, digamos. Y cuando uno empieza a racionalizar esto, dice, pero era bien obvio, po. Siempre uno empieza como a racionalizar ex post algunas cuestiones que al principio no parecían tan obvias, pero como todos somos generales después de la batalla, post-mortem siempre mejor. Uno mira para atrás y dice, pero claro, a ver, ¿cuáles son las áreas mejor valoradas de este gobierno? Todas las que tienen que ver con conquistas laborales, las 40 horas, el salario mínimo, la reforma laboral. ¿Cuáles son las áreas más complicadas? Más Seguridad. Ya, ok, va a empezar. Claro. Segundo, yo creo que además Janet Jara hizo algo, esto nunca sabe uno si esto fue pensado o las cosas sencillamente se resultan así. La política chilena es bien amateur, por lo tanto suelen ser que salieron así nomás. Pero esta idea de que en el Partido Comunista siempre estuviesen como llamándola al orden y leyendo en la cartilla, como se dice, toma, ahí está Jadwe. Oye, acuérdate la nueva Constitución. Oye, Cuba y Venezuela son democracias modelo, no lo digo así, pero se entiende el punto. Y ella en cada uno de estos puntos se fue desmarcando decía, un poco, marcó una distancia. Yo no soy ella. Yo no soy esa mujer. Yo seré roja, pero soy la caperucita. Yo soy caperuza, yo en esto no voy a caer. Y parece que ese juego de hacer una diferencia respecto de la ortodoxia comunista también le dio un cierto aire de independencia, de suficiencia, que es consistente con el pragmatismo y ductilidad que mostró como ministro. Un resultado distinto a lo que tú estabas hablando, perdón, te sería absolutamente sorpresivo. Sí, o sea, yo hoy día en la mañana me levanté sabiendo que iba a llegar a la tarde a hablar de que iba a ganar Jara. La pregunta era por cuánto ganaba, porque eso importa para la parlamentaria, y cuánta gente iba a votar en la primaria para saber si es que en primera vuelta va a ser competitiva o no, que esa es otra pregunta. Sí, pero antes de que lleguemos a esa pregunta, todo esto es un análisis todavía preliminar, sin conocer, ¿no es cierto?, datos oficiales. La página del CERVEL todavía no arroja conteo, ¿no es cierto? No están cayendo. Estamos en turno F5 todavía. Aquí nada. No, pero también la pregunta va a ser ¿cuánto se jugó en esta elección respecto a los contenidos? Es decir, aquí hay número, perdón. A ver. Hay número. Aparece el resultado primaria total nacional y en el extranjero. Primera actualización, acaba de ocurrir. Unidad por Chile, 108.000 votos, que da el porcentaje del 100% evidentemente. Gonzalo Vinter, 9.998, equivalente al 9,23%. Janet Jara, el 63.900 votos, equivalente al 59%. Carolina Toá, 31.000 votos, estoy cerrando los números, 28,84%. Está doble. Y Jaime Muleno hasta aquí, que es un porcentaje que todavía que no marca tendencia. A ver, corresponde al 13,06% de mesas escrutadas de un total de 16.600. O sea, yo me aventuraría a decir que puede que nos vayamos a ir a acostar hoy día sabiendo que Janet Jara se llevó la mitad de los votos de la gente que hoy día votó en la primaria. Ya, pero aquí también, bueno, vamos a seguir viendo cómo avanza, pero aquí van a haber muchas preguntas, porque aquí lo que estaba en juego no es solamente quién era más competitiva frente a la derecha. No necesariamente. La gente no vota necesariamente en esa clave. Por eso uno debería preguntarse si ese argumento que Carolina Toá del último tiempo de que yo soy más competitiva iba a hacer sentido. Lo otro
tiene que ver con que si llegara a ganar eventualmente, como lo están mostrando los primeros resultados, Janet Jara, ella ganó porque no se puso la capa del Partido Comunista. Por cierto, lo que hacíamos un rato, sí, se descomunizó. Ya, pero eso no quiere decir, ella milita en el partido, pero ella milita en el partido más militante de todos los partidos de la izquierda. Sí. Es decir, no es tan fácil que ella se pueda sacudir del Partido Comunista como lo pudo haber hecho en su minuto, no sé, Ricardo Lagos Escobar, entre el PS y el PPD. Sí, pero tampoco es Daniel Jadwe. Ella ya ha demostrado cierto pragmatismo y las ministras comunistas de este gobierno, y aquí quiero meter también a Camila Vallejo en este mismo saco, o sea, también cada vez que el presidente marcó una posición distinta del Partido Comunista, por ejemplo, en materia de derechos humanos en el mundo, ¿cierto? Las ministras comunistas estuvieron con el presidente, no con el partido, digamos. Entonces, es cierto, es un partido que tiene esta cultura casi mitológica de rigidez ideológica, pero Janet Jara ha demostrado que se mueve con cierta soltura. Y esta especie de bacheletización de Janet Jara, que es la que muchos analistas, expertos en comunicación han puesto el ojo, también me parece interesante. O sea, demostrarse no como la que se las sabe todas, no como la superwoman que tiene una biografía épica, sino que la señora que está haciendo el pan con palta mientras atrás están los cables del microondas pelados. O sea, la señora que lleva a los hijos al colegio, o sea, en el pan de molde, y no la que se junta a hablar en francés. ¿Y eso hasta cuánto te dura, no sé, Cristóbal? Porque cuando haces una primaria, tú presentas un programa que es porque te lo exige el CERVEL, un programa así como lo podemos hacer entre nosotros dos de aquí en la tarde, hacemos un programa. Porque y el de tenía poquitas páginas. Era bien cortito. Por eso no creo que se haya jugado ahí. Y era como 1 milímetro de profundidad. Pero ahora es otra cosa. Cambian los códigos, cambian, los debates son de otro corte, la profundidad es otra y lo que hay que responder son otras cosas. ¿Cuánto allí puede cambiar o arriesgar ella? ¿De quién más? Es decir, puede ser otra historia o no. Por cierto, y todavía no sabemos cuánta gente votó. Sí, o sea, Janet Jara se puede haber llevado la mitad de la torta, pero si votó 1 millón de personas... una torta chiquitita. O sea, yo no me asustaría si fuese Mateo o Cast, digamos. Interesante. Ahora, eso. Lo que no sabemos es si es que hoy día lo que Janet Jara mañana, yo sé que mañana la famosa cadena del lunes está muy cerca, digamos, no va a medir mucho mañana, pero pensemos en el próximo lunes. Uno esperaría, si esta cuestión funcionara en forma más o menos aritmética, que Janet Jara hereda los magros, pero aún así reconocibles, dígitos de Winter, Toa y el de Mulet, digamos. Entonces imagínate que Winter marcaba 4, imagínate que Toa marcaba 7 y ella estaba marcando 10. Ojo, ella a nivel nacional ya se había despegado de Toa. Uno esperaría que sumara eso, ¿cierto? Entonces el próximo lunes nos deberíamos encontrar con una Jara que marque 17, si es que sumáramos solamente esto. Pero ¿qué pasa si nos encontramos con 22, con 23? Significa que además esta primaria le dio un impulso en un mundo que va más allá del oficialismo. Que es la carta que ella jugó durante esta campaña. Correcto. Y ahí si yo fuera derecha diría, quizás aquí nos estamos enfrentando al tipo de fenómenos, y por eso le llamamos fenómenos, que muchas veces no son clasificables en la izquierda-derecha tradicional, ¿cierto? Ahora, va a esperar, bueno, hay que ver finalmente los cómputos finales, pero en el caso que como todas las primeras cifras actualizadas que acaba de entregar el CERVEL, está mostrando una Janet Jara que estaría marcando un 59% cerrado, frente a Carolina Toa que está marcando un 28,8%, hay que ver si remonta o no. Hay que ver finalmente cuál va a ser también la convocatoria que ella va a poder hacer del sector del centro, es decir, de la democracia cristiana. Hay una frase que va a estar dando vueltas, que es la de Oscar Landerreche. O sea, hay dos cosas interesantes y podemos hablar después del Frente Amplio y qué pasó en esa pelea, digamos, que yo creo que ahí apostaron mal ambos. Esto es como en El Padrino, cuando tú durante mucho tiempo creíste que tu adversario era Tattaglia y finalmente era Barcini. Bueno, entre Frente Amplio y Ex Concertación se agarraron de las mechas y no se dieron cuenta de que el verdadero adversario era Janet Jara. O sea, el Frente Amplio hoy día se va a ir a acostar también diciendo, qué mal jugamos en el sentido de agarrarnos con nuestros hermanos grandes, pensando que con Jara estaba todo bien, buena onda,
De hecho, la última semana recién se pusieron a criticar la parte económica del programa. O sea, Winter construyó toda su primera etapa contra la concertación. Correcto. Y no sé cómo este dicho, a mí siempre se me confunden los dichos, pero cuando le metís como... las manos al gato, la castaña al gato. La castaña o le pellizcáis la uva, no sé, pero básicamente el Frente Amplio contaba con que los jóvenes en ciudades, es decir, en distritos urbanos relativamente educados, son votos del Frente Amplio. Ese es el constituency, como dicen los gringos del Frente Amplio, y yo creo que gran parte de ese mundo votó por Jara. Ya, ahora te voy a pasar a dichos televisivos. O sea, en la última semana se ha utilizado esto del ALF en el Partido Comunista, ¿no? Sí. El que escondan a Jadwe, escondan a Jadwe. Bueno, Jadwe tuvo una ayuda de Janet Jara ahí también divina, la corte que le dijo arresto domiciliario total. Sí. Él no pudo salir en la foto porque Lautaro Carmona había dicho, no, si él va a estar en el cierre de campaña, tiene que estar ahí. Sí. El punto es... No hay ninguna posibilidad de que la campaña de Jara ahora sea más de izquierda que la que pudo ser en esta primaria. Ya, o sea, va a tener que ser un ALF total. ¿Se podrá hasta noviembre esconder? Hay que esconderlo. ALF no es Odo Jadwe. Puede que sea Carmona para también. Muchos y otros más que se separan ahí. Por supuesto. En su momento Bachelet también lo hizo. Ella no es que haya andado con los tipos más populares del barrio. Pero es distinto. Ella era una flor en un lodazal. O sea, pero no es distinto en el sentido de que en el caso de Michelle Bachelet, ella podía representar una vertiente al interior de un partido socialista que tenía muchas vertientes. Janet Jara representaría ella una vertiente que es incipiente al interior de las filas del Partido Comunista. Sí, pero ambas muy resistidas por los carcamales, si lo quieres poner en una narrativa común. Ya. Acuérdate que Bachelet también fue resistida por los varones en su momento. ¿Cómo no? Pero porque, claro, sí, pero venía de un partido que tenía mayor porosidad a las diferencias. Sí, bueno, el Partido Comunista tendrá que ahora experimentar un proceso similar, porque cuando te toca la buena o mala, dependiendo de cómo lo mires, suerte de encontrarte con este baúl de oro de la nada, porque perdóname, de la nada, es el Partido Comunista, si es que hay alguien hay que echarle la culpa, en esto yo he insistido en las últimas semanas, porque me parece que se ha hecho poco énfasis en ello, especialmente desde el Frente Amplio, si hay un responsable de la estrategia fracasada de la convención, es el Partido Comunista, no es el Frente Amplio. El Partido Comunista armó un polo con los escaños reservados, con la lista del pueblo, con los movimientos sociales. Es una cuenta que se le van a sacar. Y le dijo al Frente Amplio, no inviten a la derecha a esta fiesta. Ya, pero ¿por qué aún así la ciudadanía votó por ella? Porque no votó por el Partido Comunista. Porque justamente lo que hablamos, ella fue exitosa en presentarse como una carta que no solamente no representa esa ortodoxia comunista, curioso, a pesar de que su mano derecha es Barraza, que fue el arquitecto en la convención de esta estrategia que estoy criticando, pero ella justamente lo que hace es que se presenta como una comunista distinta, como esta comunista que viene, como se decía en su época, del tercerismo, aunque no sé cómo se llamará esa tendencia en el Partido Comunista. Ella viene justamente de antagonizar a aquellas figuras que son controversiales, y eso yo creo que esa diferencia le generó en términos mediáticos una ganancia, porque cada vez que nosotros, y aquí me pongo el sayo de los medios, reportábamos que Carmona decía algo, a los minutos ella decía no. Por eso esa pero la pregunta va a poder sostener eso. Es que no es solo cuánto se va a poder sostener eso, es que va a pasar mañana lunes en la relación entre ella y Lautaro Carmona. Van a tener que firmar un armisticio. Y Daniel Jadwe. Porque lo que uno podría presumir es que en estos días lo que hemos visto no es solamente diferencia. Ha habido también tirar la capa. Entonces, es un... Puede ser. Pero yo fuera Carmona, yo hoy día también me voy notificado de que el poder no lo tengo yo. Sí, aunque fue lo que Michelle Bachelet también, con el tiempo, notificó... fue capaz de imponerle, digamos, a los suyos. Pero, insisto, en teoría, que es lo que acusan a Toá de no haber hecho una campaña de primaria, sino una campaña de primera vuelta, bueno... Si es que la primaria es la ocasión que tú tienes para marcar diferencias dentro de una cierta cultura, en este caso llamemos oficialista, a pesar de que no es realmente una cultura, esto es una cuestión bien de formación. Yo creo que no hay ninguna posibilidad de que ahora que se enfrenta a la primera vuelta vayamos a tener una Janet Jara más de izquierda. O sea, no lo veo posible. Justamente lo que yo pensaría... Sí. Es que va a tratar de buscar a sectores despolitizados, desmovilizados, con voto obligatorio. ¿Pero puede perder votos también de izquierda entonces? ¿De esa izquierda más dura la puede perder? Yo creo que eso se conjuró hoy. O sea, Mondaca no va a ser candidato con Jara candidato. Claro, ¿Qué pasa? Bueno, se ha hecho un acuerdo entre tres conglomerados y han dicho vamos a hacer un asado y va a ser en la casa del Partido Comunista. Eso es lo que hoy día se ha determinado, qué casa va a ser.
el asado se hace a la pinta de Janet Jara o lo hacemos entre los tres? Porque hace 2 días yo escuchaba a algunos de los otros conglomerados que decían, no, si el programa, sea quien sea el candidato, lo vamos a hacer entre 3. El PC va a decir, no, si hagámoslo entre 3, entre los 3 hagamos este asado, o va a decir, la casa es mía y yo sé yo determino en qué término se va a hacer esta negociación. Yo no creo. O sea, ¿se divide en 3 tercios esto? Yo creo que el PC... O el PC tiene que tener, por el hecho de ganar, un mayor control de cómo se va a hacer esto. Es que yo creo que entiende que mientras mayor control, menos posibilidad tiene de ganar. Entonces quizás mejor cobrar ¿Y su después. historia qué dice? No, sí, dicen como otro dicho, el de la naturaleza del alacrán, ¿cierto? Es que si lo haces cruzar el río te va a picar en algún minuto. Yo creo que sí, existe esa tendencia a creer que el Partido Comunista, por su tradicional cultura, rigidez, ortodoxia, se va a comportar de una manera predecible. No estoy tan seguro, va a depender un poco de la foto de hoy también. O sea, si la generalísima, esto va a ser terrible para Carolina Toá, pero si la generalísima de Janet Jara es Carolina Toá y por lo tanto todo el mundo socialismo democrático queda incluido en esta campaña, funcionaría. Me imagino que va a tener ribetes distintos a los que tendría si fuese solamente la candidatura del Partido Comunista. El poder, no hay que olvidar la naturaleza humana, el poder une, es un cemento. Y por supuesto. Exacto. Por eso digo que es importante saber, primero, cuánta gente votó hoy, y segundo, si es que no solamente la suma aritmética de lo que marcaba Winter y Toá más Jara, sino que si además hay una especie de boost que le permite tener gente que no estaba mirando esto y ahora dice, ¡uy, qué interesante lo de Jara! Son 6:47 de la tarde. Ustedes escuchan también acá a Cristóbal Belolio, académico de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez, cientista político, panelista, columnista de Radio Pauta. Solo para actualizar los resultados que usted ya escuchó, con el 13% escrutado, no ha avanzado mucho más que eso. Janet Jara 59%, Carolina Toá 28,84%, Gonzalo Winter 9,23% y Jaime Mulet 2,9%. Eso es lo que tenemos ahora con escrutado, un 13%, es poquito todavía, pero así como lo vemos, como decías tú, claro, Janet Jara se impone acá por un doble, o sea, el doble que Carolina Toá. Sí, y yo creo que es una estrategia... No sé si esto va a remontar, esto puede realmente cambiar y darse vuelta al 100%. Vemos en el comando de Janet Jara a una Janet Jara saltando, emocionada, casi llorando, acompañada de Marcos Barraza, que tú lo recordabas recién, Cristóbal Belolio. Sí. Era el único comando que, según el rastreo que hicimos recién con los periodistas del The Clinic, que estamos en alianza con Radio Pauta, el único comando que tenía un escenario montado con luces era el de Janet Jara. O sea, ya había un ánimo festivo previo. Sí, y se está construyendo exitosamente el perfil de un fenómeno, ¿cierto? De un fenómeno que todavía no sabemos cuál es su techo, ¿cierto? No sabemos su profundidad. ¿Qué es el signo de un fenómeno? Los fenómenos nacen rápidamente, claro, y a veces se van de la misma forma, o a veces permanecen. Ahora, pero este es un fenómeno que tiene una pequeña diferencia con el fenómeno Bachelet. Ya que dijimos cuáles son los patrones comunes, veamos la diferencia. Cuando Bachelet aparece, ¿cierto? Primero como ministra de Salud. Perdón. Nuevo cómputo en CERVEL con el 45% escrutado. Sí, con el 45,07%. Gonzalo Winter tiene el 8,92%. Muy malo. Muy malo, ¿ah? 43.000 votos, 43.794. El partido del presidente y el mejor amigo del presidente. Muy poco. Janet Jara, el 60,2% con 295.000 votos. Ojo que es el 45% del total. Y estamos en números muy bajos, ¿eh? Muy Por eso bajos. digo, 60% puede estar feliz de que ganaste por lejos tu primaria, pero claro, si tu primaria no sumó 1 millón. O sea, no sabemos todavía, yo creo que por lo visto va a estar por ahí. Pero claro, sí, porque van 490.000 el total. Sí. Y Carolina Toá, 136.000 votos con el 27,89%. O sea, ganó Janet Jara, evidentemente, pero hasta aquí estaría votando 1 millón de personas. Sí. Y recordemos cuánta gente votó en las elecciones del 2021, que es el dato que tenemos para comparar. El caso de Gabriel Boric en el Jado, en la primaria del oficialismo, fue 1.750.000 personas. Y bien interesante también. Ese punto es importante. Claro, de que en los últimos 3 ciclos electorales que hemos tenido, 2021, 2017 y 2013, el que ha llegado a la moneda ha sido el que ha ganado la primaria más convocante de ese año. El 2013 hubo 2 primarias.
Sí. Hubo la primaria Longueira-Alamán por el lado derecho, 800.000 personas. Y fue la primaria Bachelet-Velasco, Orrego-Gómez. Con 2.142.000 personas. ¿Quién llegó a la moneda? La que ganó la primaria más votada. O sea, si aquí es baja... El 2017 hubo 2 primarias. La primaria del naciente Frente Amplio, entre Beatriz Sánchez y Alberto Mayol, y la primaria donde Piñera, que ya había sido presidente, se sometió digamos, a un ejercicio democrático con Manuel José Sandón y Felipe Kast. Votaron más de 1 millón de personas y ganó finalmente la moneda, el que había ganado la primaria más votada. Y el 2021 lo mismo. La primaria más votada fue la de Apruebo Dignidad y Boric llegó a la moneda. Pero en este caso no hay una primaria al frente como para poder comprobar y decir que se va a dar el mismo patrón. Oye, yo mirando esos datos, Jaime Mulet obtiene 14.000 votos, Gonzalo Vinter 43.000 votos hasta aquí, pero Carolina Toá triplica, es decir, el conglomerado del presidente es triplicado por Carolina Toá, que no es victoriosa para nada, sino que es Janet Jara, pero seguimos diciendo que sería 1 millón de votos. Le preguntaba recién yo a Cristóbal Uneus mientras estábamos aquí conversando, y él me decía... Este es el mejor escenario para la derecha. Bueno, a eso quería apuntar con que, a diferencia del fenómeno Bachelet... que me aclare eso que dijiste tú, lo de los votos, ¿es por los votos o es por el candidato? Ahora, pero es una cosa, no es novedad lo que hemos dicho en este día, cuando Pablo Longueira salió a decir toda la semana, en columnas y en entrevistas, es que si la gente votaba, o sea, si aquí venía Jara, él decía, muchos creen que es pan comido que gane la derecha. Dependía de lo que tú dices, de la participación. Depende de varias cosas, porque tampoco todavía no le medimos hasta dónde llega. Insisto, por eso es muy importante la cadena de la próxima semana, no de la de mañana, porque la de mañana lo que vamos a hacer nosotros naturalmente es sumar, imaginándonos que se traspasan, ¿cierto? Sí, claro. Vamos a sumar lo que tenía Vinter, vamos a sumar lo que tenía Toá, porque Mulet no tenía nada, así que a nivel nacional, digamos, de dimensión espontánea, vamos a sumar eso y vamos a decir ya, entonces Jara, que ya estaba en 10... Se lleva todos los de Toá, por ejemplo. Se lleva todo, marcaría 18. ¿Vale? Por ponerte un número. Y Kast está en 22 y Matei en 20, no sé, por ponerte un número. Pero si el próximo lunes nos encontramos que Jara está marcando 26, significa que no solamente se lleva lo que el oficialismo contiene, sino que fue capaz de permear en la opinión pública cruzar más allá de izquierda y derecha en un escenario con voto obligatorio. Y esto es importante porque sacarle un poco el perfil, sacarle la foto ideológica al votante obligado, al votante no habitual, al votante retraído, como le dicen hoy día. No es de izquierda, como dicen, no es puro de izquierda, ¿no? Ya cachamos que no era de izquierda, pero tampoco... Tiende a ser un poquito más conservador eso en general, ¿no? Tampoco estamos tan seguros de eso, porque si bien es cierto que votó rechazo el 2022, y si bien es cierto que votó por convencionales de republicanos el 2023, después también rechazó la propuesta de la derecha a finales del 2023. Por lo tanto, pareciera que un votante más anti-establishment que necesariamente conservador. Escuchemos a Bárbara Figueroa. 53, ¿O será el comando? Se acaba de ir. Estaba ahí contenta dando sus primeras declaraciones que hay que esperar un poco la candidata, ¿no? Mucha responsabilidad. Tenemos mucha responsabilidad de aquí en adelante, dice ya se Bárbara escucha Figueroa. la cumbia, ¿no? Esa es la música del comando, que es tema la cumbia de Janet Jara. Yo creo que fue algo, ¿no? Quería ir al perfil sociocultural que construyó Jara, que una campaña que se construyó mucho con esta idea de yo no soy de la élite, ¿cierto? No solo para distanciarse de Toá, a eso venía con esta idea más cosmopolita. Tú veías la primera franja, la franja de Bachelet y Piñera, y la comparabas con la franja de Jara y Toá, veías ciertos paralelos. La franja del 2005, para los que se acuerden, ¿cierto? Y tengan gran memoria, el 2005, aparecía la franja de Piñera, donde decía, este es el mejor alumno del colegio. Después de la universidad fue el mejor, después fue el mejor senador, fue el mejor empresario. Es básicamente nada que ver contigo. Es un tipo mucho mejor que tú. Y por eso mismo lo tenemos que elegir. Y la franja de Bachelet era, mi nombre es Verónica Michel. Eso es lo que sale en mi carnet. Pero nadie sale bien en la foto. Y aparecía ella un poco contando su historia personal, pero de una manera acordaba de esa... Pero de una manera muy diciendo como, esto, mira, y vivo aquí en una casa patria, no sé, estoy como haciendo la imagen, no digo que haya dicho eso, pero... Soy igualito a ti. Soy igualita a ti. Y cuando vi el primer día la franja de Toá y la franja de Jara, la franja de Toá es como ese poema de todo Chile. La tiene toda. O sea, es lo más power que hay. O sea, y al lado tenemos nuevamente a Janet Jara, que está ahí con la plancha, como vengo de no sé,
que parecía la de Goldborn también, esta idea de ocupar el no soy de la elite como un activo electoral. Insisto, no solo para antagonizar a Toá, a Winter también, a Gonzalo Winter Echeverri, exalumno del Verbodino. O sea, ella también trató de jugar eso porque entiende que gran parte del voto retraído, el voto obligado, el voto no politizado, es un voto que quizás entienda que para una primera vuelta te puede servir todavía el mismo discurso, porque después tú tienes que ser el candidato para Chile, o sea, para todos, no para algunos. Con mayor razón. O sea, yo fuese Jara ahora, la primera vuelta sería la primera vuelta menos politizada de la Tierra. Claro, que hay un punto interesante, que tenemos que ver finalmente, porque con el 45% de las mesas escrutadas tenemos que tiene el 60% de los votos. Ella es más bien un fenómeno sociocultural. Personal, claro, sociocultural, sí. Es lo que cuando yo creo. Es un fenómeno sociocultural, como fue Bachelet 1... No es tan fácil mirarlo los contornos de los sectores tradicionales izquierda-derecha a los que nosotros estamos acostumbrados. Lo que no digo que no influyan, porque aquí vuelvo otra diferencia respecto del fenómeno Bachelet. Bachelet aparece, como alguna vez creo que se lo leía al Pato Navia, como el cambio dentro de la continuidad. Nos gustaba la concertación, pero ya estábamos un poco cansados, los mismos señorones que derrotaron a Pinochet. Ella le entregó frescura, ¿cierto?, a una coalición que venía un poco a la baja. Pero de alguna manera todavía le tocaba a ellos, todavía la fuerza, digamos, estaba ahí. Hoy día la gente está chata por la inseguridad, ¿cierto?, que es el principal tema, y por la lentitud de la reactivación económica, y esos son temas que son más parte del repertorio retórico de las derechas. O sea, la derecha sigue teniendo, no nos olvidemos, cuando nos vayamos hoy día a acostar con la última noticia y digamos, hoy el fenómeno Jara, no nos olvidemos de que probablemente la gran mayoría de los votantes, especialmente no habituales, van a votar en noviembre por aquel que asegure mano dura. Y en la medida que sigan siendo Kast o Matei y ese, por muy fenómeno sociocultural que sea Jara, todavía no alcanza a darle. Claro. Bueno, Cristóbal Uneus me escribe que muy poca la participación, y eso él pone el acento ahí. Dice que uno es el nombre que se le hace más fácil a la derecha, y lo otro, muy poca la participación, que él en esto de los números es lo que se centra. Tenemos que comenzar a cerrar y a despedir a Cristóbal. Qué pena. Una última cosa lamento decir. Una última cosita. Mañana, ¿qué va a hacer Matei? Mañana, ¿qué va a hacer Harold Mayne-Nikos? Mañana, ¿qué va a hacer Franco Parisi? Porque Matei en media hora porque más. Ya tú me dijiste... Matei habla en media hora más. Que, por ejemplo, el fantasma Mundaca lo mató el triunfo de Jara. Sí, pero el triunfo de Jara ahora deja un descampado entre Matei y la ganadora de esta primaria. Vamos a ver qué dice Evelyn Matei en el punto de prensa. O sea, yo fuera Evelyn Matei, mañana no voy a decir llamo a la DC porque la DC no existe. Para hablar en términos... Pero te vaya al centro, pero de cabeza. Mundo, digamos. La DC no existe como activo electoral hoy día que te vaya a hacer ganar la elección. Vamos a ver cuál va a ser el punto que va a marcar Evelyn Matei, 7:30. Ya citó a un punto de prensa. Agradecidos por este buen análisis. Salió rápido. Cristóbal Belolio. Qué gusto haberte tenido aquí. Muchas gracias, Cristóbal. Sí, se te extrañaba mucho, o sea, en presencia, porque te teníamos igual a la distancia. Y yo también me despido. Gerardo Gómez. Y mi compañera que sigue, y mañana a las 7 nos reencontramos en Primera Pauta.